Hola, hoy vamos a hablar de los programas de televisión. Es interesante pensar que cuando nosotros éramos chicos la televisión era en blanco y negro y después llegó a ser a color. Pero ahora vamos a hablar por todo ese recorrido, cuáles eran nuestros programas y cuántos canales había cuando nosotros éramos chicos. Quédense. El primer recuerdo fascinante que puedo poner aquí en este programa el día de hoy es vivir en aquella época con solo 3 canales de televisión. Y con eso vivíamos todos. ¿Cómo era posible? En blanco y negro, con un mueble que apenas sonaba el audio, con una calidad bajísima, pero teníamos series de detectives, de vaqueros, había el teatro fantástico, las primeras telenovelas, todo lo que es aquel momento histórico de la televisión que se empezó a ver en este país. Y empiezan a surgir, van pasando del radio a la televisión, van surgiendo nuevos artistas, nuevos ídolos, nuevos programas, nuevos conceptos de comunicación. ¿Cómo no acordarnos de lo que mencionaba Chucho, el teatro fantástico? ¿Cómo no recordar las transmisiones de las luchas, la famosa pelea entre Blue Demon y el Santo que paralizó la Ciudad de México? Los nuevos ídolos como Chabelo, que ya empezaba en la televisión en blanco y negro. Yo no sé cuántos años tenga ahora Chabelo, pero en esa época ya era famoso cuando nosotros éramos pequeños. Y otra serie de programas, el Club del Hogar, que hicieron historia y marcaron un hito en la televisión mexicana. Y yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto de programas como Mr. Ed, como Mi Marciano Favorito, Mis Adorables Sobrinos, y luego estos programas que surgían, yo tengo una anécdota bastante chistosa, estos clubs, ¿no? Que estaba Pepita Gomis, y entonces todos los días sacaba una raqueta y decía que era su espejo mágico, y que entonces iba a decir el nombre de los niños que se portaban mal. Entonces mi prima y yo siempre creíamos que iban a decir nuestro nombre. Y eran a lo mejor 15 segundos de angustia cuando empezaban a decir los nombres de todos los que se habían portado mal, porque evidentemente yo me había portado súper mal toda la semana. Y entonces cuando empezaban a decir los nombres y cuando no decían el mío, respiraba. Pero era una angustia así de, por favor que no digan mi nombre, por favor que no digan mi nombre. Claro, yo en ese momento no sabía que eran los papás los que hablaban para decir los nombres, pero yo juraba que me veía y que entonces con ese espejo mágico iba a decir mi nombre. Era maravilloso ser niño en ese momento, porque habían unos programas, muchas series eran norteamericanas, pero también había programas mexicanos. Entonces era divertidísimo. Había 2, especialmente de los que tengo memoria. Uno era el de Toficos, que era un programa de concurso. Estrellas infantiles Toficos. Ese recuerdo que fue de los primeros programas de los que tengo memoria. Otro que se llamaba El Capitán Cosmos en la tarde. Y uno que creo que duró 30 o 40 años en la televisión, que era el Club Quintito, con el tío Gamboín. Con el tío Gamboín. Yo tenía mi credencial en el tío Gamboín. Ah, pues sí. Bueno, esos fueron de los primeros recuerdos que tengo yo en blanco y negro de la televisión. Sí, cómo no. Yo recuerdo que nos juntábamos alrededor de la tele para ver algún programa, pero otra cosa extraordinaria que sucedía es que se abrían las puertas de la casa de los primeros que teníamos tele en la cuadra y se dejaba entrar a los vecinitos para ver media hora de televisión de 6:30 a 7, y cuando terminaba los echaban por afuera. Bueno, ya se acabó, ya vamos a cenar, ya se pueden ir los niños, pero esperaban con una ansia aquellos
vecinos que pudieran entrar a ver la televisión y se portaban en las casas, bueno, como si hubieran sido educados en Harvard. Y algo que era bien interesante es que había estos programas, como solo había una tele en general en las casas, había que ser democráticos y entonces se votaba para ver qué se veía. Porque había, por ejemplo, los domingos estaba Raúl Velasco o algunas películas de permanencia voluntaria. Y entonces había que discutir entre todos cuál era el programa para que todos vieran el programa que querían. O, por ejemplo, algo que yo creo que todos recordamos era la OTI o Señorita México o Miss Universo, donde toda la familia se ponía a ver el programa y era maravilloso porque aunque no te gustara lo que estaba sucediendo, siempre había, por ejemplo, en la OTI todo el mundo le iba a diferentes países o a diferentes, cuando era la OTI nacional, quién iba a ganar. Entonces, esta parte de ver la televisión, no solo era ver la televisión, sino era reunir a toda la familia. Yo les puedo asegurar que todos tienen recuerdos, bueno, la gente de nuestra edad tiene recuerdos de cómo veían, cómo se pasaban esas tardes, esos domingos viendo la televisión. Otro recuerdo muy importante que tengo yo de la televisión es la transmisión del primer Mundial de Fútbol, que fue en Chile, cuando México gana su primer partido. Fue en blanco y negro. Y entonces mandan una unidad móvil a Santiago de Chile, jugaban los partidos, mandaban la cinta en un avión y en la noche nosotros veíamos el partido o al día siguiente temprano. Y siempre lo veíamos. Para nosotros era una maravilla ver algo que acababa de pasar apenas hace unas horas. Ya después vino la primera transmisión por satélite, que fue la del pájaro madrugador, no sé si la recuerden. ¿Cómo no la voy a recordar? Sentado en la sala de mi casa, toda la familia, que nos tocó como a las 7 de la mañana que nos levantamos a verlo, y todavía recuerdo con una emoción increíble cuando salieron los Beatles, y además entre toda la gente que estaban ahí estaba Mick Jagger y no me acuerdo quién más de los Rolling Stones. Claro, fue un evento maravilloso. Pero es que hay que platicarles un poco a las nuevas generaciones, que fue un programa que cada uno de los países dio algo. Sí, claro. México dio un nacimiento. Ajá. ¿No? Entonces, sí, es la primera vez que se ve un nacimiento, es lo que México aportó en ese programa. Entonces, es importante, chéquenlo y búsquenlo, porque es interesante ver todo lo que transmitieron esa vez. Estaba Cousteau también, transmitieron en vivo a Jacques Cousteau haciendo algo ahí en el mar, no lo recuerdo, pero también una canción que se llama El Yellow Submarine. Fue ahí donde se estrenó esa canción. All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. All You Need Is Love, sí. La que se estrenó. Pues es la misma canción. Entonces, ese fue un evento importantísimo. Ya después vinieron, aún en el blanco y negro, programas de variedades, programas de mucha, con los ídolos, ¿no? Y otro evento que fue, ahora puede ser muy cuestionado, pero en ese momento, la llegada de la luna. Claro. O sea, ¿quién no se acuerda de la llegada a la luna? Claro. ¿No? Todas las televisiones de todo el mundo estaban justamente viendo la llegada a la luna. Yo no sé si llegaron o no, ahora ya tengo mis dudas, pero en ese momento todos suponíamos que el hombre había llegado a la luna. Eso fue en color. No, fue en blanco y negro. ¿Fue en blanco y negro? Pues la verdad es que yo no me acuerdo. Ni siquiera tengo así. Tengo la imagen de haber estado todos en la familia fue esperando. En el 69. Sí, fue a color. Fue en el 69. A lo mejor fue a color, pero mi recuerdo es en blanco y negro. Es que esa es la memoria que tenemos. En blanco y negro de aquellos años. Si uno piensa en un partido de fútbol de los años 50, yo creo que lo piensa uno en blanco y negro, porque es lo que uno veía. O si uno veía una película de Tintán, de Cantinflas, eran en blanco y negro. Y entonces hay una memoria, yo creo que todos tenemos, del blanco y negro. Y además, en aquella época, recuerdo que empezaron a pasar
anualmente ciertas películas que conmovían al país, como era Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Ay, pero para eso tenemos que tener otro programa para hablar de películas, porque las películas y esa época de oro de México, eso necesita un programa especial. No, sí, claro. No, claro, porque claro. esas películas sí eran. Pero son hicieron parte, época. pero sí fueron parte importante de, claro. de la televisión en blanco y negro, porque era con lo que llenaban, yo creo, la programación, supongo yo, y la pasaban en el Canal 4, en el Canal 2 nos pasaban las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de los charros contra no sé quiénes, todo eso. Por eso les veíamos. digo que tenemos que hacer un programa especial de películas Sí, mexicanas. O sea, no hay más. Para poder abordar lo Sí, que claro, Carlos... porque ese programa sí nos puede llevar hasta una hora si nos ponemos a acordar de todas de esos programas. Oigan, y el Teatro Fantástico, de que ambos hablaron, yo tengo así presente cuando decían, vamos a caminar y caminar hasta llegar al bosque o hasta llegar al palacio, y entonces caminaban en el foro, era de verdad que era maravilloso. En lo que iban cambiando la escenografía, los actores iban caminando así en círculo en el foro, y entonces ya decían, cómo hemos caminado, y entonces ya habían quitado lo que hubiera de escenografía, ya habían puesto árboles. De verdad que era mágico todo lo que se hacía en ese momento en la televisión, porque todos creo y coincidimos, más allá de que fuera en blanco y negro, que fuera color, era en vivo. Además soñabas y te imaginabas y creabas un mundo alrededor, ¿no? Y como contraprestación a una televisión tan ingenua, estaba nuestra propia ingenuidad como público, que creíamos esas cosas a pie juntillas, y la parte que no aportaba en términos de toda la escenografía la aportábamos nosotros con nuestra imaginación. Y sí existía ese camino, sí existía ese castillo, que era una puertecita de cartón que la abrían y se asomaban. Eso era maravilloso. Eso era maravilloso. Así es, ese fue de los programas que hizo historia en la televisión mexicana, el Teatro Fantástico. Inmediatamente después, ya por el año 56 o 57, empezaron las primeras telenovelas, que fue Gutierritos, no me acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo de la primera telenovela, que eso da para otros programas, como tú dices, que era Silvia Derbez, pero fueron las primeras novelas que la gente seguía, eran en la tarde, era en la función de la tarde, y la gente las veía, las seguían con mucha pasión. También hay otro programa buenísimo bueno, hay muchísimos programas, pero el de Tamara Garinda, ¿se acuerdan? La bruja maldita, que decía, nadie sabe, nadie supo, pero esto sucedió. A mí me daba un poco de miedo. Después, déjenme contarles una anécdota, mi tía, que es actriz, era amiga de Tamara Garinda. Entonces en la Casa del Agua la conocimos. Yo decía, pero no es tan bruja, no es tan bruja. Se hacía un poco, pero no es tan bruja como salía ahí. Pero era una señora maravillosa. Y ese programa a mí me parecía increíble, como Un paso al más allá, El túnel del tiempo. A ver. El viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas. Sí, pues el agente Cipoll. El Superagente 86. Exactamente. Qué prodigio. Y luego estaba El Gordo y el Flaco, que te pasaban, en la tarde pasaban las películas del Gordo y el Flaco. Las películas, las películas en inglés, que eran con Cary Grant y Gary Cooper, unas películas de los años 40, era lo que nos pasaban en la televisión en la noche. Yo debo de confesar que yo no me acuerdo de haber visto ese tipo de películas, porque yo era más bien del Canal 5 y luego veíamos en la noche. Que eres más joven. Sí, bueno, probablemente. Bueno, sí soy más joven. Eres más joven. Pero la televisión era maravillosa, pero también es importante decir, no veíamos televisión todo el día, era solo una parte. Porque la demás parte jugábamos, ¿no? Entonces, realmente la televisión, además no había tantos canales. Teníamos 3 canales para todo.
Y entonces se crea lo que creó algún dueño de las televisoras en México, que era la barra de la mañana para las señoras, la barra del Chepina mediodía, Peralta. claro, el club del hogar, El club del ¿no? hogar. Y luego venía esa barra, que es la barra matutina, luego venía al mediodía la de los señores que te pasaban el noticiero, luego venía en la tarde la de los niños, con los programas que mencionamos, con el Club Quintito, con todo eso, y luego en la noche venían los programas para los mayores, ¿no? Que eran pues los programas del estudio de Pedro Vargas y una serie de programas musicales, ¿no? El de variedades de medianoche, en fin, estaba dividido en franjas y dicen que eso se inventó en México, ese distribución de franjas, ¿no? Y hasta la fecha sigue ese modelo todavía. Yo tengo una historia que me contó alguien del negocio de la publicidad. Si es cierta o no, no lo sé, pero suena muy probable que sucediera en este país, que le preguntaron a don Emilio Azcárraga, el viejo, que creo que es Vidaurreta, que cómo sabía cuándo subir las tarifas de la televisión, y él decía: cada vez que se puede anunciar la tintorería Coahuila, yo le subo las tarifas, porque sabía que estaba demasiado económico sus tarifas. Sí. Bueno, en fin, ha cambiado todo el modelo no solo de televisión, sino la comercialización, aunque el esquema que platicábamos hace un ratito, creo que sigue siendo vigente en algunos canales. Ahora ya se ha dispersado la audiencia y, en fin, ya hay canales específicos para muchas cosas, pero eso no es lo que nos trajo aquí. Aquí lo que nos trajo fue recordar un poquito de la televisión en blanco y negro. ¿Ustedes de qué programa se acuerdan? ¿O cuál fue el programa que más les cautivó? ¿O cuál es el programa que más huella les ha dejado? Siempre es bonito recordar todo eso, ¿no? Escríbanos, díganos qué programa les gustó, díganos si les gusta esto que están viendo, díganos qué otras cosas quieren que platiquemos con ustedes, denos ideas de todo esto, inscríbase en el canal, en nuestro canal, para que tengan ustedes suficiente tiempo para que les avisemos cuando tengamos los nuevos programas. Toquen la campanita. Exactamente, toquen la campanita. Estamos aquí para recordar juntos y nos gustaría que formaran parte de nuestra comunidad. Recuerden, así fue.